Hola jóvenes, muy buenas tardes y bienvenidos. Los saludo en esta su primera clase por vía internet a través de YouTube y mediante la plataforma de la Universidad UM. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que se quedó en pausa previo a la exposición de sus compañeros que nos platicaron acerca del contrato y el convenio, que es el hecho y el acto jurídico. Ya anteriormente habíamos platicado de lo que es el hecho y el acto jurídico y de forma general habíamos establecido que la principal diferencia que se puede advertir entre un hecho y un acto jurídico es precisamente la intencionalidad. Algunos otros autores hablan de voluntad, pero en esencia se refiere al querer, a la manifestación externa de la voluntad a través del querer de la persona. En este sentido, recordarán ustedes que habíamos mencionado que las obligaciones únicamente pueden tener como fuentes dos vías, un hecho o un acto jurídico. ¿Por qué? Porque absolutamente todas y cada una de las hipótesis jurídicas que ustedes se pueden plantear caen dentro del espectro de un hecho o de un acto jurídico. Desde un contrato, un convenio, un choque, cualquier situación jurídica que ustedes imaginen caen dentro de la categoría de un hecho o de un acto jurídico. Es entonces que estas dos vertientes son las que nos van a dar luz respecto a la creación de una obligación. Y bueno, para rememorar, recordarán ustedes que habíamos mencionado que de acuerdo a lo que menciona Gutiérrez y González, un hecho jurídico es la manifestación de voluntad que genere efectos de derecho independientemente de la intención del autor de la voluntad para que esos efectos se produzcan, o, en su caso, un hecho de naturaleza al que la ley vincula efectos jurídicos. Aquí la parte más importante, compañeros, es esta, en la cual se menciona que es la manifestación de la voluntad que genera en efecto efectos jurídicos, pero se menciona con toda precisión que es con independencia de la intención del autor de la voluntad, es decir, en un hecho jurídico no media intencionalidad. Un hecho jurídico es toda aquella situación jurídica que se crea en la cual no existe una intención por parte del emisor de la voluntad. Es decir, por ejemplo, un accidente automovilístico es intencional, no media la intención. Y se puede considerar como un hecho jurídico, es una situación jurídica que acontece y que en efecto genera efectos de derecho, como lo dice la definición, pero que es intencional. No es lo mismo cometer un homicidio imprudencial que cometer un homicidio doloso. Y en ese caso, pues nos encontramos ante la teoría del hecho y del acto jurídico. El acto jurídico, por su parte, de acuerdo a Bonacas, es una definición muy larga que ahí tienen ustedes para que puedan examinar, pero a mí me gusta resumir el acto jurídico en la manifestación externa de la voluntad, unilateral o bilateral, cuyo fin directo consiste en engendrar, y aquí es muy importante, con base en una norma jurídica, situaciones jurídicas para crear, modificar, transmitir o extinguir relaciones. ¿Relaciones de qué tipo? Obviamente hablamos de relaciones jurídicas. Y aquí también nos habla de una manifestación externa de la voluntad. Pero fíjense, a diferencia del hecho jurídico en donde se menciona que es con independencia de la intencionalidad del autor de la voluntad, aquí dice que el fin de esta voluntad es engendrar situaciones jurídicas para crear, modificar o transmitir algunas relaciones. Entonces yo lo estoy haciendo con un objetivo, yo lo estoy haciendo mediante la intencionalidad porque tengo la intención a través de este acto jurídico de crear una situación jurídica que cree, modifique, transmita o extinga alguna clase de relación de índole jurídica. Entonces es una manifestación externa, pero en donde existe la finalidad de crear una consecuencia jurídica. Y bien, esto es por cuanto hace al hecho y al acto jurídico. Sin embargo, recordarán ustedes que yo les había mencionado en la sesión previa que no nos podemos quedar nada más con lo que se menciona en una definición o en la ley, sino que para comprender a cabalidad lo que es el hecho y el acto jurídico, también tenemos que ver qué pasa con el hecho y el acto jurídico en algunas otras latitudes del mundo. Tal es el caso de dos teorías, en términos generales, que son las que de forma general han imperado en el derecho por cuanto hace a este aspecto. Vamos a abordar el caso de Francia y vamos a abordar el caso de Alemania. ¿Qué pasa con Francia y Alemania en cuanto al acto jurídico? Miren, la teoría del acto jurídico por defecto menciona que absolutamente todos los hechos y actos jurídicos
se pueden condensar dentro de una misma categoría. Es decir, que de origen ambos son hechos jurídicos en sentido estricto. Es decir, la palabra hecho es muy general y abarca todos los espectros que pudiese comprender tanto el acto como el hecho jurídico. Y en este tenor de ideas, los franceses parten de esa misma premisa y mencionan que el hecho jurídico, es uno solo en sentido amplio, es decir, lato sensu. Y el hecho jurídico a su vez se divide ya de forma particular en un acto jurídico o en un hecho jurídico en sentido estricto. Ahora bien, hay algo muy importante que quiero recalcar antes de hablar de la teoría germánica del acto y el hecho jurídico, y es el hecho de que en la categoría de hecho jurídico en sentido amplio desde el punto de vista francés atiende al código napoleónico, que como sabrán ustedes, pues Napoleón en sus múltiples conquistas lo que intentó hacer es unir bajo un mismo código todas y cada una de las especies y todas y cada una de los aspectos jurídicos que imperaban en las diferentes regiones que él iba conquistando bajo un mismo ordenamiento. Entonces, cuando él va conquistando varios pueblos, se advierte el hecho de que cada uno de ellos, pues, tiene una tradición jurídica distinta entre sí y decide agruparlos bajo una misma categoría en donde se fusiona la teoría romana clásica, de la cual ya platicamos un poquito de cómo nacen las obligaciones, y también se trata de hacer una conciliación con la teoría germánica, que ahorita la vamos a ver. Entonces, esta teoría francesa busca condensar todas esas nociones que existen en la antigua Europa, en donde Napoleón va advirtiendo varios sistemas jurídicos, y estructura de la siguiente forma el hecho jurídico. El hecho jurídico se divide en dos. En acto jurídico, no sé si aquí se observa el puntero, creo que sí, y en hecho jurídico en sentido estricto. Ya no hablamos de sentido amplio, sino hablamos de sentido estricto. Y fíjense, el acto jurídico puede ser, como ya lo habíamos mencionado, unilateral o bilateral, es decir, nacido de una sola voluntad o nacido de la voluntad de dos partes. Y en el caso del acto jurídico unilateral, ahí se queda porque únicamente es la expresión de una sola voluntad y ya no tiene otras ramificaciones. Pero para el caso del acto jurídico bilateral, claramente existen dos voluntades que se conjuntan en un convenio en sentido amplio. ¿Qué es un convenio? En esencia es la manifestación de dos voluntades que están de conformidad para conseguir acuerdos comunes. Eso es un convenio de forma muy general. Y un convenio, de forma general, a su vez, se puede dividir en dos actos jurídicos. Un convenio en sentido estricto, ya con todas las especificidades del convenio que nos van a dar sus compañeros del equipo 1, y un contrato, que también es una de las especificidades que tiene que abordar el equipo número 1. Entonces, el acto jurídico en sentido estricto ya puede ser unilateral o bilateral, y a su vez los actos jurídicos bilaterales forman un convenio en sentido amplio que puede dividirse en un contrato o en un convenio en sentido estricto. Y fíjense, este hecho jurídico en sentido amplio, a su vez, se divide en un hecho jurídico en estricto sentido. Y puede ser dos tipos de hechos jurídicos. En primer lugar, pueden existir hechos jurídicos por conductas del ser humano. Y pueden existir también hechos jurídicos por eventos o hechos de la naturaleza. Por ejemplo, si llega un huracán y destruye un supermercado, claramente toda la mercancía que tienen está asegurada y eso genera consecuencias jurídicas, pero es un acto de la naturaleza y es un hecho jurídico en sentido estricto. Sin embargo, menciona la teoría francesa que también puede existir un hecho jurídico en sentido estricto por conductas del ser humano y que ésta puede ser lícito o ilícito. Fíjense aquí cómo existe la más grande diferencia entre lo que vamos a ver en Francia y lo que vamos a ver en Alemania. Las conductas del ser humano ilícitas, en el caso de la teoría francesa, nada más se encuentran contempladas dentro de la categoría de hechos jurídicos. Es decir, que si advertimos una conducta, aunque sea intencional, de una persona, pero es algo ilícito, no es un acto jurídico. Y ustedes preguntarán, oiga, profesor, pero usted nos comentó que
la diferencia principal entre el acto jurídico y el hecho jurídico es la intencionalidad, sí, pero en el caso de Francia, la teoría francesa es distinta. Y en Francia lo que determina, sí, en parte es la intencionalidad, pero en Francia lo que determina la diferencia entre el acto jurídico y el hecho jurídico cuando se trata de la voluntad de las partes es la licitud. Es decir, si existe una manifestación externa de la voluntad de un individuo, pero es una conducta ilícita, en automático no puede ser un acto jurídico, a pesar de que existe intencionalidad, es decir, la manifestación de una voluntad intencional, pero que sea ilícita, la convierte por defecto o la hace estar dentro de la categoría de hechos jurídicos. ¿Por qué? Porque los franceses determinan a través del Código Napoleónico, que fue un esfuerzo por integrar las conductas, digámoslo, deseables de la sociedad dentro de un código. Como todo lo deseable es acto jurídico y aquello que es anormal es un hecho, al igual que lo es un acto de la naturaleza. ¿Por qué? Porque aunque medie la voluntad del individuo, no media así la licitud como mecanismo de creación de derechos y obligaciones. Entonces, la ilicitud puede ser civil, que es en lo que nos vamos a enfocar en este curso, o puede ser también penal, es decir, en el caso de un homicidio imprudencial, en Francia se trataría no de un acto jurídico, se trataría de un hecho jurídico en sentido estricto porque es ilícito y cae dentro de la categoría de un hecho jurídico penal. Estamos en ese entendido en Francia, es decir, lo que determina si es la intencionalidad, pero también lo es en gran medida la licitud del acto. Y ahora bien, vamos a ver que en Alemania no pasa así. Porque fíjense, en Alemania ya de inicio advertimos que el acto jurídico puede ser lícito o ilícito, mientras que en Francia veíamos que en acto jurídico no está contemplada la ilicitud. Si es ilícito, por defecto es un hecho jurídico. Y fíjense, los alemanes lo articulan de la siguiente forma. Alemania menciona que un hecho jurídico en lato sensu, es decir, en sentido amplio, también puede dividirse en un acto jurídico lato sensu o en un hecho jurídico stricto sensu, Y el hecho jurídico nada más son los hechos que derivan de la naturaleza. Caídas de árboles, huracanes, tsunamis, caída de relámpagos, una tormenta eléctrica que suspende un partido de fútbol genera la obligación del equipo, de acuerdo a los avisos que hayan dado previamente, de devolver, en su caso a lo mejor, el dinero o de un boleto, o en su caso puede generar la obligación también de que ese boleto sea válido para el día en que se juegue algún otro partido de fútbol, por poner un ejemplo, pero esos son hechos jurídicos, todos aquellos que derivan de la naturaleza. Y los actos jurídicos, fíjense muy bien, aquí sí, pueden ser actos jurídicos en sentido estricto, que pueden ser lícitos o ilícitos, y para el caso de los ilícitos están los civiles o penales, o agregan los alemanes otra categoría, la categoría de negocio jurídico. Y se preguntarán ustedes a qué se refieren los negocios jurídicos. Fíjense, en el caso de los actos jurídicos en sentido estricto, nos habla de actos jurídicos lícitos o ilícitos. Pero para el caso de los negocios jurídicos, los alemanes, muy de conformidad a la naturaleza propia de su sociedad, advirtieron la necesidad de crear una nueva figura que pudiese estar acorde con todas aquellas situaciones pecuniarias que tuviesen por objeto la creación de derechos y obligaciones. Es decir, la naturaleza pecuniaria también incide dentro de la categoría de actos jurídicos en la doctrina alemana, y tenemos que pueden ser actos jurídicos en sentido estricto que a lo mejor no tienen una naturaleza pecuniaria, o pueden existir negocios jurídicos, es decir, también son un mecanismo de acto jurídico, pero que tiene una naturaleza pecuniaria. Y los negocios jurídicos pueden ser unilaterales, como en el caso de una donación, que obviamente tiene una naturaleza pecuniaria porque se trata de bienes valuables en dinero, o puede ser bilateral, es decir, la manifestación de dos voluntades.
Con esto, compañeros, damos por terminada la primera parte relativa a las doctrinas.